Imagínese ser llamado por Dios a una misión imposible, anunciar un mensaje de arrepentimiento a un pueblo obstinado, sabiendo de antemano que muchos no escucharían. Esta es la historia de Jeremías, conocido como el profeta llorón, un hombre que, con el corazón apesadumbrado, llevó el peso de una nación en ruinas, pero cuya obediencia y fidelidad a Dios resuenan como un llamado a la perseverancia para nuestros días. Jeremías nació en un pequeño pueblo llamado Anatot, cerca de Jerusalén, durante un período turbulento en la historia de Judá. Su llamado llegó cuando aún era joven, algo que lo dejó asustado e inseguro. En el primer capítulo del libro que lleva su nombre, Jeremías registra su conversación inicial con Dios. El Señor dijo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. A pesar de su desgana inicial, diciendo que era solo un niño y no sabía hablar, Dios lo animó. «No digas, soy un niño, porque a todo aquel a quien te envíe irás, y todo lo que yo te ordene, tú hablarás». Jeremías 1:7. Este llamado nos recuerda que Dios no elige a los capaces, sino que empodera a los elegidos. Jeremías, a pesar de su inexperiencia, fue equipado por el Espíritu de Dios para llevar un mensaje que desafiara a los poderosos y confrontara a los pecadores. Sería una voz que clamaría en la oscuridad, llamando al pueblo de Judá a arrepentirse de su idolatría y regresar al Dios verdadero. Cuando Jeremías comenzó su misión, pronto se dio cuenta de que el camino sería arduo. Judá estaba sumida en la idolatría y la corrupción. Los líderes religiosos habían abandonado la ley de Dios, y los reyes a menudo se pusieron del lado de las naciones paganas, ignorando las advertencias proféticas. Jeremías observó con profundo dolor cómo su pueblo se alejaba del Señor. Clamó: «Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado cisternas rotas que no pueden retener agua». Jeremías 2:13. Esta imagen de cisternas rotas es poderosa. Judá había cambiado al Dios vivo por ídolos que no podían salvar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos buscado seguridad en cosas rotas en lugar de recurrir a la única fuente de agua viva? El mensaje de Jeremías sigue siendo relevante, invitándonos a examinar nuestras prioridades y cuestionarnos si confiamos en algo más que en Dios para nuestra salvación y gozo. Sin embargo, a pesar de su fidelidad al proclamar la verdad, Jeremías enfrentó un rechazo constante. Quienes escucharan sus palabras se burlaron de él, lo arrestaron e incluso lo amenazaron de muerte. En un momento, incluso se desahogó ante Dios, diciendo: «¿Por qué mi dolor dura para siempre y mi herida me duele sin admitir curación?» Jeremías 15:18. Aquí es donde vemos la humanidad del profeta. Jeremías no era una figura distante y perfecta. Era un hombre con dudas, luchas y un corazón sensible. Aún así, no se rindió. Él persistió, incluso cuando parecía que nadie estaba escuchando. Mientras tanto, Dios continuó dándole a Jeremías visiones y mensajes sobre un juicio inminente. El Señor usó imágenes fuertes y simbólicas para transmitir su mensaje. Un ejemplo sorprendente es el episodio del alfarero en Jeremías 18. Dios le ordenó a Jeremías que fuera a la casa del alfarero y observara su trabajo. Allí, Jeremías vio al alfarero darle forma a un jarrón que terminó estropeándose en sus manos. Luego el alfarero lo rehizo como mejor le pareció. Dios explicó: «Como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel». Jeremías 18:6. Este episodio destaca el poder de Dios para moldear, corregir y restaurar a su pueblo, pero también trae una advertencia. Si el pueblo persistiera en su rebelión, el jarrón se rompería. La lección del alfarero
continúa hablándonos hoy. ¿Estamos permitiendo que Dios nos moldee a su imagen o nos resistimos al toque de sus manos? Y aquí, en medio de su desafiante misión, Jeremías se destaca como un hombre que no solo pronunció las palabras de Dios, sino que también las vivió. No era un mero espectador. Sintió el dolor de su pueblo y lloró por ellos. Su fidelidad a la misión, incluso frente a tanta oposición, nos inspira a permanecer firmes en nuestro llamado, confiando en que Dios tiene el control, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Si estás disfrutando de este viaje por la vida de Jeremiah, aprovecha para suscribirte al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Esto nos ayuda a llegar a más personas con el Evangelio y difundir la palabra de Dios. A pesar de su compromiso inquebrantable, Jeremías vivió en un constante estado de conflicto interno. Amaba profundamente a su pueblo y deseaba desesperadamente que se arrepintieran. Aún así, sabía que el juicio de Dios era inevitable, porque Judá había endurecido su corazón. En Jeremías 9:1 se lamenta: «Oh, si mi cabeza se convirtiera en agua, y mis ojos en fuente de lágrimas, y llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo». Este es el retrato de un corazón roto, de alguien que siente el peso de la justicia divina y la tragedia del pecado humano. Este lamento de Jeremías refleja el corazón de Dios. Aunque el Señor es justo en su ira contra el pecado, también está lleno de compasión. No se complace en castigar, sino que quiere que todos se vuelvan a Él arrepentidos. Esta tensión entre justicia y misericordia recorre toda la narración bíblica y alcanza su clímax en la cruz de Cristo, donde la justicia de Dios fue satisfecha y su misericordia derramada abundantemente. Al reflexionar sobre la vida de Jeremías, tenemos el desafío de considerar cómo podemos ser fieles en nuestra propia vida, incluso cuando enfrentamos dificultades u oposición. Jeremías nos enseña que obedecer a Dios no siempre será popular ni fácil, pero siempre es lo correcto. También nos recuerda la importancia de interceder por aquellos que están lejos de Dios, clamando por ellos y buscando su restauración. Jeremías perseveró porque sabía que Dios estaba con él. Desde el principio, el Señor le prometió: «No les temas, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías 1:8. Esta promesa es un consuelo para todos los que enfrentamos desafíos al seguir a Dios. Al igual que Jeremías, podemos confiar en que el Señor nos sostendrá y nos dará poder, incluso en las circunstancias más difíciles. Y así termina esta primera parte de la historia del profeta llorón. Jeremías nos deja un ejemplo de valentía, compasión y fe inquebrantable, incluso en medio de la adversidad. Continúa siguiéndonos para descubrir cómo Dios usó a este hombre en medio del caos y cuál fue el resultado de su viaje. Recuerda darle me gusta, comentar y compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje. Dios puede usarte para impactar vidas, tal como usó a Jeremías. A pesar de todo el dolor que sintió Jeremías al ver la inminente destrucción de Judá, continuó proclamando la verdad. Dios le reveló que Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, sería el instrumento de juicio contra el pueblo rebelde. Jeremías advirtió que Jerusalén sería destruida y que el pueblo sería llevado cautivo por 70 años. Jeremías 25:11. Sin embargo, este mensaje no fue bien recibido. Los líderes religiosos y políticos se negaron a creer que Dios permitiría que su propia ciudad y templo fueran destruidos. Prefirieron escuchar a los falsos profetas que prometían paz y prosperidad, ignorando el llamado al arrepentimiento. En medio de este rechazo, Jeremías experimentó un sufrimiento intenso. Fue golpeado, arrestado y arrojado a una cisterna llena de barro, donde casi muere.
Jeremías 38:6. Su fidelidad a Dios le llevó a ser considerado un traidor por quienes deberían haber escuchado sus palabras. Llegó incluso a decir: «Maldito el día en que nací, no sea bendito el día en que mi madre me dio a luz». Jeremías 20:14. Este arrebato muestra lo difícil que era su misión. Jeremías no fue un profeta frío y distante. Sintió profundamente el peso de su mensaje. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, Dios sostuvo a su siervo. Jeremías no estaba solo. En varias ocasiones, el Señor levantó personas para ayudarlo. Un ejemplo de esto fue Ebed-Melech, un siervo etíope que intercedió por Jeremías y obtuvo su liberación de la cisterna. Jeremías 38:7-13. Este pequeño detalle de la narración nos recuerda que Dios siempre tiene sus instrumentos para cuidar de sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. La destrucción de Jerusalén finalmente tuvo lugar en el año 586 a.C. Los babilonios invadieron la ciudad, quemaron el templo, derribaron los muros y llevaron muchos cautivos a Babilonia. Jeremías vio todo esto con sus propios ojos. Caminó por las calles destruidas, viendo los cuerpos de los muertos y escuchando los gritos de los que sobrevivieron. Fue en este contexto que escribió el libro de Lamentaciones, uno de los registros más conmovedores del dolor humano en la Biblia. ¿Cómo quedó sola la ciudad otrora populosa? Quedó como viuda, grande entre las naciones, princesa entre las provincias, se hizo tributaria. Lamentaciones 1:1. Este lamento expresa la tragedia de un pueblo que rechazó las advertencias de Dios y ahora afrontó las consecuencias. Pero incluso en medio de la destrucción, Jeremías encontró esperanza. Escribió uno de los versículos más conocidos y reconfortantes de la Biblia. Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Aquí está la belleza del mensaje de Jeremías. Incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue siendo fiel. Disciplina, pero también restaura. El cautiverio no sería el fin de Israel. Dios ya había prometido que, después de 70 años, traería a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Jeremías 29:10. Y esta promesa no fue solo para Israel. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo sigue siendo un consuelo para todos los que enfrentan tiempos difíciles. Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Si este mensaje te tocó el corazón, aprovecha este momento para suscribirte al canal, darle me gusta y compartir con alguien que necesita esperanza. Tu apoyo ayuda a difundir la palabra de Dios a más personas. Jeremías vivió para ver el cumplimiento de muchas de sus profecías. No fue llevado cautivo a Babilonia, sino que permaneció entre los pocos que quedaron en Judá. Lamentablemente, incluso después de todo lo sucedido, el pueblo siguió desobedeciendo. Huyeron a Egipto, llevándose consigo a Jeremías contra su voluntad. Jeremías 43:6-7. Allí, según la tradición, fue martirizado. Su ministerio terminó como comenzó, enfrentando oposición y rechazo, pero su lealtad no fue en vano. Sus palabras resonaron durante siglos y sirvieron de advertencia a las generaciones futuras. La historia de Jeremías nos enseña que seguir a Dios puede ser un camino solitario y doloroso, pero nunca sin propósito. Fue un ejemplo de valentía, perseverancia y amor por su pueblo, incluso cuando no querían escucharlo. Su vida nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora te pregunto,
Hay algo en tu vida que Dios te está llamando a hacer, pero que parece demasiado difícil. Jeremías nos muestra que la obediencia a Dios vale la pena, incluso cuando enfrentamos el rechazo. Que tu historia nos inspire a ser fieles, confiando en que Dios siempre tiene el control. Si este mensaje llegó a tu corazón, deja tu comentario a continuación y compártelo con alguien especial. Difundamos la palabra juntos e inspiremos vidas.